pues bienvenidos una tarde más a las charlas de Build Agile, que como sabéis pues es un espacio de co-creación, de agilidad y en el que nos gusta pues bueno, introducir a compañeros y colaboradores habituales para que nos hablen cada día de un tema relacionado con metodologías ágiles. Hoy vamos a hablar de para qué y cuándo trabajar bajo un sistema Lean Kanban. Hasta ahora habíamos hablado de Scrum, de Safe, de OKRs, de varios temas relacionados con agilidad, pero ninguno de los días habíamos tocado el Kanban. Y hoy pues lo va a hacer nuestro compañero Álvaro, que ahora se presentará brevemente. Como ya sabéis, nuestras charlas son en formato de 20 minutos de ponencia y otros 20 minutos para entre todos generar una conversación. Así que tanto por el chat como una vez terminemos la ponencia podéis participar todos vosotros haciendo preguntas. Sí que os pedimos que seáis breves con las preguntas porque cada vez somos más, el tiempo es limitado y luego se nos quedan muchas cuestiones por responder. Así que os animamos a participar, pero os animamos también a que hagáis de manera breve las preguntas. Y nada más, os damos paso a Álvaro y damos paso a Álvaro y Álvaro, cuéntanos, preséntate brevemente y empieza cuando tú quieras. Genial, bueno, muchas gracias, Rosa. Muy buenas tardes a todos, gracias por vuestro tiempo. Como decía Rosa, vamos a hacer 20 minutos de presentación y 20 minutos de preguntas rápidas a ser posible. Soy Álvaro González, trabajo en Kairos Digital Solutions, soy Agile Specialist y bueno, pues vengo a traeros un tema que es Kanban. Y bueno, espero que sea ameno, que disfrutéis, que aprendáis un poquito, que os llevéis un poquito y que no dudéis en participar luego en el debate, ¿vale? La presentación es dinámica, es decir, me va a ir hablando, así que espero que sea un poco más ameno, ¿no? que una única presentación y ya está. Así que si os parece bien, arrancamos. Sí que os pido, por favor, que aquellos que no lo tengáis, que muteéis para evitar distracciones y ruidos que molesten también al resto, por favor. Y si os parece, arrancamos. Bueno, el tema, como decía Rosa, es ¿para qué y cuándo trabajar bajo un sistema Lean Kanban? El objetivo que vamos a pretender, o que pretendo aquí, es en qué nos puede ayudar trabajar con un método Kanban y cuándo realmente o cuándo podemos aplicar este método. ¿Vale? Os recomiendo a aquellos que estéis por aquí ya conectados que tengáis un folio y un bolígrafo, que vamos a hacer más adelante una dinámica muy rápida, ¿vale? Entonces, en el título, según la presentación, ya empieza a hablarme, ya me dice que en el título habla del sistema Kanban y ahora hablamos de método Kanban, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Pues vamos a empezar por aquí y va a ser algo muy breve. Voy a partir, sí que es cierto, de que ya tenemos un concepto al menos mínimo de lo que es Kanban, y por lo tanto voy a dar por hecho muchas cosas básicas, ¿vale? De todas formas, luego podemos comentar cualquier tema, cualquier punto que nos hayamos perdido o que creáis que hace falta reforzar, ¿vale? ¿Qué diferencia hay? El sistema Kanban aparece sobre todo en los años 50, tras la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Por excelencia, el Toyota Production System es el caso de estudio por excelencia, en el que trabaja también bajo demanda. Nace también el concepto de Just in Time, basado mucho en la teoría de las restricciones y que es lo que conocemos como Lean Manufacturing, ¿vale? La diferencia entre el método Kanban aparece como concepto en el año 2007, de la mano de David J. Anderson. Bebe mucho de lo que es el sistema Kanban, se inspira mucho en esta parte, entre otras cosas, y al final lo que él trata, a través también de su experiencia en dos compañías como Microsoft y Corbis, luego recomendaré el libro donde lo explica, pues el llevar toda esta mejora continua, ya fuera también de lo que es el entorno de producción e industrial, sino también a otros ámbitos del entorno de la organización y a nivel de procesos, ¿vale? Entonces, como breve definición y también basado en David J. Anderson, al final Kanban es un método para definir, gestionar y mejorar servicios, ¿vale? Trabajamos el conocimiento en cada una de las fases de nuestro proceso y al final entregamos un servicio, un trabajo terminado a un cliente o un demandante. Por ejemplo, se empieza a utilizar mucho en recursos humanos,
No voy a hacer spoiler porque mañana hay una tal de cómo aplicado dentro de recursos humanos, así que Verónica, si está por aquí, no te preocupes, que no hay spoiler. Por ejemplo, también hemos tenido experiencia, al menos propia, en un área de procesos en el que recibían mucha demanda interna, pues a nivel de ley de protección de datos, a nivel de soporte a herramientas internas, a nivel de documentar los procesos dentro de la compañía y soporte a ciertos proyectos que van dentro de la compañía. Entonces, quiero sobre todo a qué nos puede ayudar, a la respuesta de a qué nos puede ayudar Kanban. Yo siempre lo planteo desde los mensajes que nos ha llegado desde las personas que nos han pedido ayuda, ¿no? Y que al final hemos trabajado bajo este método. Entiendo que a lo mejor no todas, pero muchas de ellas os la planteáis, os las habéis planteado durante vuestro día a día en un entorno profesional, incluso personal. No paro de trabajar y aún así no termino nada, ¿no? Hablamos de multitareas. Me solicitan trabajo urgente que luego ni se revisa o me contestan pasadas varias semanas. Hablamos del tema de priorización y de un sentido de urgencia, ¿no? ¿Cómo catalogamos esas demandas? No todo es urgente siempre. O todo es urgente al final, nada llega a ser urgente. La capacidad del equipo está saturada y sigue solicitándonos más trabajo. Al final es una falta de entendimiento de qué capacidad tiene nuestro flujo de trabajo y qué capacidad tenemos como personas, que sabemos que el tiempo es finito, ¿no? Producimos de más y generamos altos niveles de stocks. Aquí hablamos de sobreproducción, de desperdicio y de coste de oportunidad, es decir, tiempo que estamos dedicando a producir ciertas cantidades, lo estamos dejando de dedicar a otra parte que a lo mejor pueda ser más importante o más urgente dentro de la organización. Queremos ganar confianza de nuestros demandantes o clientes a nivel de plazos de entrega. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos han pedido algo y nos hemos comprometido a entregar en un plazo de entrega un poco por la experiencia, pero pocas veces ha sido basado en números o basado en métricas que nos digan que tenemos un alto porcentaje de acierto en ese mensaje que damos, ¿no? Al final lo que pasa es que vamos perdiendo confianza frente a esos demandantes y clientes y lo que vivimos es que al final algo que no es urgente se pide urgente para que se haga en el plazo que se determina. Luego sabemos que tenemos que mejorar, pero ¿por dónde empezamos? ¿Y cómo sabré si los cambios están mejorando mi flujo de trabajo? Siempre o la gran mayoría sabemos que podemos ir mejorando. Muchas veces cuesta saber por dónde empezar y Kanban nos propone algo muy bueno para empezar a entender nuestro flujo y por dónde atacar esos primeros cambios. Y a través de unas métricas y unos datos también vamos a ver cómo mejora el flujo de trabajo. Ya no es si voy mejor o voy peor, si voy más desahogado o no, sino que a nivel de números y de datos vamos a analizar si esto se convierte en una mejora o no. Entonces, ¿cuándo es conveniente trabajar bajo un método Kanban? Bueno, hay un estudio de la Universidad de Massachusetts. Bueno, vale, ya empieza a hablarme aquí la presentación, tenéis razón, hasta donde yo sé no hay ningún estudio de Massachusetts. Quería meter aquí un poco de ciencia, pero no lo hay, la presentación me tiene pillado. Seguimos, entonces vamos al grano. Cuando queremos generar una cultura de mejora continua, el método Kanban es una palanca de cambio. Al final es muy sencillo decir, tenemos que comunicarnos, tenemos que mejorar continuamente. Cuando te ves en la práctica dices, bueno, pero ¿cómo hago esa mejora continua, ¿no? Al final Kanban es una herramienta, es un método que nos ayuda a generar esa cultura de mejora continua por la forma en la que empezamos a trabajar y la forma en la que empezamos a comunicarnos tanto con el equipo como con demandantes como con stakeholders. Cuando queramos reducir la multitarea, somos conscientes en la mayoría de los casos que estamos haciendo muchas cosas a la vez y hay veces que nos falta entender a nivel de números, incluso se puede traducir a nivel de coste económico, el impacto que puede tener esta multitarea y al final lo que repercute es que nos cuesta mucho más entregar trabajo terminado. Cuando queremos ganar confianza en nuestros clientes, lo comentábamos antes a nivel de plazos de entrega, oye, mis clientes, mis demandantes no confían en mí, me lo piden todo urgente y por lo tanto yo quiero revertir esta situación, ¿no? Y que ganen confianza con los mensajes que podamos dar. Por ejemplo, cuando queramos reducir la sobreproducción, lo veíamos antes, ¿vale? Es coste de oportunidad, sabemos que estamos
sobreproduciendo, y esto en la industria es muy visible. O sea, al final, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro, las televisiones 3D, se producieron una gran cantidad de televisiones 3D sin haber testado siquiera si el mercado las iba a absorber, y lo que pasó, pues que al final, si no recuerdo mal, creo que fue Samsung, pues que se comió un gran estocaje de esta sobreproducción, ¿vale? Entonces, al final, el método Kanban lo que propone es trabajar bajo demanda. Me vais a permitir este ejercicio, sé que habrá gente que lo ha hecho, me han chivado que hay gente del bootcamp por aquí conectada, pero bueno, es un ejercicio muy rápido, muy sencillo. Los que ya lo hayan hecho, darnos por favor 2 minutos para que la gente que no lo haya hecho lo pueda vivir y lo pueda experimentar. Os pido el boli y el papel que os recomendaba al inicio, que pintemos estas tres columnas, y el ejercicio trata primeramente que pintemos de izquierda a derecha, es decir, un 1, un palito de número romano, una A, un 2, dos palitos en número romano, y una B, un 3, 3 palitos, una C, ¿vale? Y así hasta llegar al número 10 en romano y hasta la J, ¿vale? Voy a dar 30-35 segundos, si os parece bien, a contar desde... ¿Ya lo tenemos? A contar desde ya. Vale, lo tenemos, que ya veo caras levantadas. Esto es una forma, se ha pedido un ejercicio y al final lo hemos hecho a nivel de multitarea, ¿vale? Por cada una de las fases. Ahora la intención es que lo hagamos este mismo ejercicio de una forma distinta, ¿vale? Es decir, escribimos del 1 al 10, del 1 al 10 en números romanos y de la A a la J, ¿vale? Voy a dar 30 segundos, en teoría aquí vais a ver que va a ser mucho más rápido, pero vamos, empezamos a contar desde ya. ¿Cómo ya? Ya lo tenemos, parece que aquí hemos acabado mucho antes. Bueno, debido al tiempo que tenemos de dedicación, no podemos entrar a mucho debate, ¿no? A mucho análisis sobre los resultados, pero al final os habréis dado cuenta de que en este segundo ejercicio ha sido mucho más rápido el poder completar esa tarea, hemos reducido la multitarea, nos hemos centrado en terminar y por lo tanto el tiempo dedicado para una misma tarea tan sencilla como son números romanos y el abecedario, que todos conocemos, hay una diferencia. Yo he hecho el ejercicio antes de empezar e incluso sabiendo lo que se me pedía he tenido una diferencia de 12 segundos para ser exactos, ¿vale? Hablamos de números también. Entonces, bueno, es un ejercicio muy tonto, pero con el que se ve cómo incide la multitarea en nuestros resultados finales. Bueno, ¿qué más nos puede ofrecer el método Kanban? Por un lado, hay un alineamiento del equipo. Hablamos del valor de transparencia, ¿vale? Hablamos de un tablero también visual en el que todo el equipo sabe en qué estamos trabajando, en qué estado está. Se puede escalar también o visibilizar a nivel de organización, incluso a nivel de nuestro flujo. Y por lo tanto el alineamiento y las conversaciones que se generan en base a este tablero pues nos da mucha más información y es mucho más sencillo entender en qué situación nos encontramos. Estoy seguro que si preguntáramos en cualquier departamento de una organización en qué situación se encuentra el flujo o el trabajo que están llevando a cabo, habrían diferentes discursos dependiendo del número de personas que haya dentro del departamento. Por lo tanto, hay un alineamiento mucho más visible y mucho más sencillo. También nos permite observar dónde tenemos los cuellos de botella en nuestro flujo. ¿Qué nos permite Kanban? Pues que al final, a través de una serie de métricas y de gráficos que vamos a ver más adelante, de un simple vistazo vamos a poder observar dónde tenemos los cuellos de botella, que a priori
podemos decir, sí, yo sé que en esta parte de mi flujo somos más lentos o nos atascamos más, pero de esta forma le podemos poner números y podemos ver cómo va a ir avanzando o cómo podemos atacar esta mejora continua frente a estos cuellos de botella que nos hacen al final ser menos eficientes. Y algo muy importante, que son métricas y datos, métricas y datos, métricas y datos, y así lo repetiremos. Vamos, cualquier persona con la que trabajéis en Kanban debe quedarse con esto, que son métricas y datos. O sea, es decir, hay mucha gente que dice, yo sé que es Kanban porque tengo un tablero visual, no quita valor porque es un punto de partida muy bueno, es un proto Kanban y es, se empieza desde algún punto y es un buen punto de partida. Pero el método Kanban va mucho más allá, no es únicamente un tablero visual, sino que por detrás lleva unas métricas y unos datos que son nuestras palancas para tomar decisiones incluso a nivel estratégico y de mejora continua, ¿vale? Entonces es muy importante quedaros que al final Kanban todo se traduce en unas métricas y unos datos para la toma de decisiones. Aquí os traigo un ejemplo real que hemos llevado a cabo en un proyecto. Es un tipo de gráfica, se llama Cumulative Flow Diagram, CFD, si lo encontráis por ahí también se le llama así. Al final esto es traducido, un tablero Kanban, traducido en líneas, dividido cada uno de los colores, dependiendo de la parte del flujo en la que nos encontramos. Empezamos solicitado, para trabajar, en curso, resuelto y cerrado, ¿vale? Es un flujo muy sencillo y aquí lo que podemos ver son diferentes análisis. Por ejemplo, si veis el primer pico, este de aquí, fue debido a una sobrecarga de trabajo, es decir, entraron nuevas tareas y como veis el gráfico lo refleja. Como veis aquí hay un descenso en el que se intentó reducir el trabajo que había en curso en esta fila naranja y por lo tanto hubo un descenso. Como veis, el tamaño de esta franja es mucho menor al que teníamos anteriormente. Es cierto que luego se volvió a ampliar y por lo tanto podemos observar a una simple vista, a falta de algunas métricas más, donde tenemos el cuello de botella. Si os fijáis en esta parte naranja, es muy amplio y seguramente sea uno de los efectos que nos impide entregar con mayor sostenibilidad. Al final, ¿qué es lo ideal? Que sea lo más diagonal posible y cada carril lo más paralelo posible. Eso significa que nos estaremos aproximando a un ritmo sostenido y cada vez todavía más predecibles. Es decir, si mantenemos un ritmo diagonal, seremos cada vez más predecibles y nuestros mensajes y nuestras planificaciones serán cada vez más estrechas y más correctas, ¿vale? Aquí os traigo otra parte que utilizamos con este mismo equipo. Son diferentes métricas, pues como el porcentaje de tareas por área demandante, porque para este área era importante conocer esto, el porcentaje de tareas por tipo de trabajo que realizamos. A simple vista podemos decir, yo sé que, por ejemplo, el área de clientes es la que más me pide, pero si te pregunto cuánto en comparación al área comercial, ahí nos bloqueamos, ¿no? Lo que nos permite el método Kanban también es poner números a todo esto que nos va rondando en la cabeza y que al final por nuestra experiencia y nuestro día a día pues vamos conociendo. Y luego dos muy importantes que para mí son primordiales tener siempre en cualquier método Kanban, que es el lead time y el cycle time. Sin entrar tampoco mucho en detalle, comentar que el lead time es el tiempo que se tarda desde que me solicitan algo hasta que se lo pongo en manos del cliente, es decir, hasta que está terminado. Sin embargo, el cycle time es desde que yo me pongo a trabajar sobre una tarea hasta que dejo de trabajar, es decir, mi parte productiva dentro del flujo termina, ¿vale? Un ejemplo muy sencillo, muy tonto, y si está mi compañero José por ahí le va a gustar porque le voy a hacer un guiño. Cuando entramos a un restaurante, ¿cuándo es el lead time y el cycle time de entrar a un restaurante? Pues desde mi punto de vista, y cualquier equipo, cualquier persona puede tener el suyo. Lead time, desde que entro al restaurante hasta que salgo del restaurante, ¿vale? El tiempo que he pasado ahí. El cycle time, pues podemos determinar que es desde que me sirven el primer plato hasta que me sirven el café, o desde que me atiende el camarero hasta que pago la cuenta, ¿vale? Debemos también, dentro del método Kanban, establecer unas políticas y unos puntos de compromiso, el commitment point, donde entendemos que inicia mi trabajo y finaliza mi trabajo dentro del flujo, ¿vale? Otro ejemplo es la barra esta que tenemos aquí. Dentro de este área les interesaba mucho medir pues, cuánto tardábamos desde que pedían las áreas internas una demanda hasta que la poníamos en curso, cuánto tardábamos en el proceso productivo como tal
en curso a resuelto y cuánto tardaba el demandante en darnos por cerrado o validada lo que nos había pedido, ¿vale? De resuelto a cerrado. Pues esto es el flujo que determinó este equipo, ¿vale? No siempre es replicable y cada equipo va a tener su propio flujo dependiendo de su área de trabajo y de su naturaleza. Aquí os traigo un ejemplo del tablero. Fue como iniciamos con este equipo en concreto el tablero físico. Como veis, solicitado para trabajar en curso, resuelto y cerrado. Viene a ser lo mismo que este flujo que tenemos aquí, ¿vale? En el Cumulative Flow, de una forma traducida a gráfica. Vemos dos carriles partido por la mitad y esto es porque al final, entendiendo un poco la naturaleza del área, tenían mucha demanda del día a día, es decir, mantenimiento de su día a día, y por otra parte era mantenimiento de proyectos. Como veis en la columna de en curso, en el primer carril es abierto, todo entra en curso, sin embargo en el carril de abajo, que es de proyectos, tiene un flujo muy marcado, lo levantamos, lo identificamos y lo marcamos así. Si no recuerdo mal, era gestión documental, formación, calidad y gestión de procesos, del proceso en sí. Esto que nos permite, contra más finos seamos en este sentido, más información vamos a tener de calidad, en el sentido de, si sabemos que el cuello de botella lo tenemos en curso, incluso yendo más allá, podemos identificar que el cuello de botella, a pesar de estar en curso, podemos saber si está en la parte de formación o en la parte de calidad o en la parte de gestión documental, ¿vale? Contra más finos seamos en este flujo, más información de valor. Es decir, no es sencillo atacar únicamente a la columna de en curso, pero si sabemos que en curso tenemos 4 fases y que de las 4 fases hay una que es la que tiene el cuello de botella, pues obviamente nuestra toma de decisiones y nuestra mejora continua que va a ir atacando a ese punto en concreto, pues nos va a aportar mucha más calidad, ¿vale? Comentar dos cosas dentro de este tablero. Hay una parte del flujo de trabajo, los POSIs, que al final son tarjetas, son demandas que estamos llevando a cabo, van de izquierda a derecha, ¿vale? De solicitado a la columna de cerrado. Pues sin embargo, cuando hacemos análisis del flujo de trabajo o del tablero, lo que hacemos es de derecha a izquierda, ¿vale? Porque nos centramos mucho más en la parte que está más cerca o más susceptible de ser finalizada, ¿vale? Ponemos mucho foco en finalización, ya no tanto en empezar, sino más en finalizar, ¿vale? Es muy importante tener este cambio de mindset que hay veces que a todos nos ha pasado que hemos empezado tareas y cuando nos hemos dado cuenta pues hemos tenido un alto volumen de trabajo empezado y poco entregado, ¿no? Yo siempre digo que si mañana te cortaran el presupuesto o cerraran el departamento, por ejemplo, ahora con lo del COVID, imaginaros que se hubiese cortado el trabajo, que a muchos nos ha pasado, es decir, ¿qué tienes finalizado? ¿Qué es lo que está aportando valor? Ya no tanto, me da igual que tengas 25 tareas iniciadas si no tienes ninguna finalizada, ¿vale? Aporta más valor tener una acabada y 3 empezadas que 25 empezadas y 0 acabadas, ¿vale? Por eso ponemos foco de derecha a izquierda. Y cuando hablamos sobre el tablero y nos alineamos sobre el tablero, hablamos de derecha a izquierda, ¿vale? Por ese mismo motivo. Debido a esta situación, tuvimos que pasarlo a un tablero digital. Os traigo, he ocultado un poco la información, pero bueno, al final os traigo cómo la pasamos. Trabajamos en la herramienta Miro, no sé si la conocíais, pero bueno, es una herramienta que nos acoplaba bastante. No recoge métricas, las teníamos que poner manuales, pero bueno, era lo que nosotros buscábamos y por lo tanto nos ajustaba bastante al objetivo que perseguíamos. Ya para ir cerrando, para ir terminando, como recomendaciones, la parte muy positiva que tiene el método Kanban es que empezamos con lo que estamos haciendo en este momento, no nos hagamos trampas al solitario, ¿no? Sé que es duro ver la realidad en muchos casos, pero es importante empezar con lo que estamos haciendo, sobre todo para entender cómo lo hemos estado haciendo y sobre todo para ir teniendo ideas de cómo vamos a ir mejorándolo, ¿vale? Pero es importante empezar con lo que estamos haciendo en ese mismo momento. Hacer cambios progresivos, tener en cuenta que todas estas métricas se van capturando. Si hacemos cambios masivos, lo que va a pasar es que estas métricas van a variar y nos va a costar entender la correlación entre el cambio o la mejora con los datos, ¿vale? Entonces es importante hacer cambios pequeños sobre los principales pain points que vayamos detectando a través de las métricas y entonces cambios progresivos y poco a poco, no hagamos 25 cambios de una, ¿vale? Porque lo que digo, nos va a costar esa correlación, encontrar esa correlación. Marca de antemano las métricas que te interesen, esto es importante.
Al final, Kanban no es el objetivo, sino es un medio para conseguir algo, ¿vale? El objetivo normalmente, o en el 99,9% de los casos, no es hacer un Kanban genial, sino el objetivo pues, puede ser reducir costes, pues puede ser más eficientes, pues puede ser entender nuestro flujo, puede ser un mayor alineamiento del área, puede ser mayor visibilidad, cualquiera que sea el objetivo, ¿vale? Pero el objetivo no suele ser tener un gran método Kanban, sino alguno de estos. Por lo tanto, vamos a marcar esos objetivos que vayan a atacar a lo que queremos conseguir, ¿vale? Luego pueden aparecer nuevas, perfecto, se añaden y trabajamos sobre ellas. Y establecer cómo vamos a montar el tablero físico-digital. No lo había metido, lo he metido a última hora porque, bueno, entiendo que esta situación nos hace también adaptarnos, entonces pues creo que es un punto a tener en cuenta, ¿vale? Si trabajarlo a nivel físico o a nivel digital, ¿vale? Ojo a la gestión del cambio. Hasta ahora hemos hablado de un método, hemos hablado de métricas, hemos hablado del proceso, de la organización, de valor, pero ojo a la gestión del cambio. O sea, al final trabajamos personas, es un cambio de forma de trabajo, es un cambio de mindset a lo que veníamos haciendo, implica mayor transparencia, implica mayor alineamiento, implica una comunicación con el equipo y hay gente pues, que puede no estar acostumbrada. Es normal. Debemos tenerlo en cuenta y no dejarlo de lado, ¿vale? Podemos tener el mejor método Kanban montado con las mejores métricas y los mejores dashboards, pero si no tenemos en cuenta esta gestión del cambio, al final no va a ir a ningún sitio, ¿vale? Entonces, mucho ojo también en esta parte. Y una frase que al final define Kanban, y seguramente los que hayáis leído un poco la habréis visto: deja de empezar y empieza a terminar, ¿vale? Muy importante, grabaros esto a fuego. Y bueno, al final es el objetivo, ¿no? Uno de los grandes objetivos que tenemos cuando trabajamos con un método Kanban. Por último, unas lecturas recomendadas de izquierda a derecha a nivel de sencillez y de facilidad de lectura. Los dos primeros están en español y son gratuitos, totalmente gratuitos la descarga, los tenéis por internet. Si no, cuando terminemos por aquí, busco los enlaces en un momento y os los pongo por el chat. El de Kanban está también en español, este de aquí está también en español, un poco chapucero, pero bueno, se puede llegar a entender. Y aquí es donde comentaba al principio de la charla, que es donde explica David J. Anderson su experiencia tanto en Microsoft como en Corbis. Es algo más complejo, es un nivel más alto, pero aporta muchísima información y creo que es muy interesante de leérselo. Y luego, por último, os traigo el de Kanban Maturity Model. Es de los últimos que ha salido. Al final es el nivel de entender qué nivel de madurez o cómo podemos alcanzar ciertos niveles de madurez que propone Kanban, la Lean Kanban, pues para ir mejorando, y también te hacen recomendaciones, ¿no? De cómo llegar a esos niveles de madurez más altos dentro de lo que es este método. Entonces, hasta aquí llega mi ponencia. 22 minutos tengo yo, Yanni. Vale. Creo que está bastante bien. Ha sido muy Kanban. Como comentaba Rosa antes, dudas, preguntas lo más concretas y rápidas posible, y así pues vamos a poder abordar... Te ayudo un poquito, Álvaro, si quieres. Lo primero, comentaros a todos que los enlaces de los libros, cuando publiquemos el vídeo grabado de Álvaro, también os lo incluimos para que ya lo tengáis, ¿vale? Así ya tenéis todo cuando publiquemos la grabación. Bueno, empecemos con preguntas. Por aquí había una persona que quería hablar, que se llama Adama. ¿Quién es? ¿Se anima? ¿Hola? ¿Adama? Bueno, Jorge quiere preguntar cosas. ¿Quién se anima a preguntar? ¿Alguien o leo lo que aparece por aquí? Bueno, voy a empezar leyendo la primera, ¿vale? Y luego os animáis a hablar. Dice aquí... uy, se va muy rápido esto. Scrum con Kanban no existen ni funcionan. ¿Existe Scrum trabajando en un tablero Kanban? Ambas metodologías tienen sus eventos, métricas y roles. ¿Por cuál mejor...? Bueno, simplemente te está preguntando como si podemos utilizarlas juntas o no. Vale. A ver, al final yo siempre digo que debemos intentar que las metodologías no nos hagan rígidos. Yo sí que he utilizado un equipo
un marco de trabajo Scrum y el seguimiento de las tarjetas y a nivel visual hemos metido ciertos conceptos de Kanban, como es el WIP, que es la limitación del trabajo en curso, y hemos metido pues el tema de entender el flujo y el tema de comentar ciertos avances o ciertos bloqueos también que van sucediendo dentro de nuestro flujo, de nuestro sistema a través del tablero. Para mí pueden encajar siempre y cuando escojas aquellas dinámicas o aquellas funcionalidades, por así decir, que tiene cada una de ellas y que alcancen el objetivo que tú quieras conseguir. Vale, genial. Adama, que no se anima a hablar, así que leo su pregunta, dice si le podrías dar una recomendación por dónde empezar. Vale. Es complicada, pero... Sí. Bueno, con los libros que he puesto, Adama, seguramente con el de Kanban esencial condensado de un buen punto de partida. Yo te recomiendo que lo leas y que a partir de ahí amplíes información. También hay muchos casos reales aplicados de Kanban, como en este libro hay mucha documentación en Internet. Y al final pues también hay muchísima formación. Entonces, creo que por ahí es un buen punto de partida. Leyendo estos libros que pongo aquí y luego hay mucha formación también y muchos casos reales de aplicación. Vale. ¿Quién se anima a hacer la pregunta hablando? Que es mucho más... Venga, va. Yo Bueno, tengo una vale. pregunta. Bienvenido. Gracias. Mi pregunta es, en Kanban, como has comentado, se hace especial hincapié en la mejora continua. Que a nivel de retrospectiva, ¿qué dinámicas aconsejas un poco cuando estamos más en un nivel, ahí en un sistema tipo Kanban Lead? O sea, para mí se habla mucho de retrospectivas, de análisis, ¿no? De cómo hemos funcionado como equipo, como dinámicas y demás, pero hay un punto esencial en este sentido de las retrospectivas y que muchas veces que nos olvidamos, que son los datos. Es decir, tráete los datos y las métricas que has obtenido durante el proceso, cógete los datos y analiza, y a partir de ahí es donde tienes realmente tu punto de mejora, donde tienes tu cuello de botella, donde eres menos eficiente y donde te está bloqueando al resto del flujo. Para mí existen muchísimas formas de hacer retrospectivas, pero creo que es esencial que analicemos los datos y que trabajemos sobre los datos. ¿Vale? O sea, creo que a nivel de dinámica creo que no te he contestado mucho porque hay muchas, pero ya te digo, coger los datos, analizarlos, compromiso de ideación dentro del equipo, cómo podemos mejorarlo, una hipótesis, tiramos hacia adelante y vemos cómo evolucionan los datos en concreto que estamos analizando. Ok. Y pregunta rápida, un poco a nivel de frecuencia, ¿aconsejas que se haga, no sé, que se dispare en cualquier momento, que se observa un problema cada X tiempo, etcétera? Sí, por supuesto. O sea, cuando haya un problema que esté afectando a la calidad de nuestra entrega, o sea, en ese mismo momento hay que parar. Te traigo un ejemplo de Toyota Production System. Tenía una cuerda en la que paraban la producción en el momento que veían un defecto de calidad, ¿vale? Cuando estos defectos o cuando estas mejoras son a nivel de flujo y demás, va a depender un poco de la naturaleza de nuestro trabajo. 15 días, un mes, oye, no te vayas a 6 meses porque va a ser demasiado, pero quizá 15 días, un mes pueda ser interesante. Ahora, si hay un defecto que está pidiendo la calidad total de lo que estamos trabajando, paraliza en ese momento y analízalo en ese momento. Ok, gracias. ¿Vale? Que vuelva a lo mismo, que al final los métodos y las herramientas no nos vuelvan rígidos, ¿vale? O sea, el sentido común nos diría parar, pues para. Sí, ok. Gracias. ¿Qué más? ¿Quién más se anima por aquí? A ver, yo quiero una. Venga, Joana. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, venga, dispara. Tú decías entre las recomendaciones, decías que comenzáramos con todo lo que tuviésemos en el flujo. Por ejemplo, nosotros trabajamos en un departamento de proyectos y somos 9 personas. Y cada una tiene pues una infinidad de tareas y además recibe diariamente incidencias de procesos. ¿Tú recomiendas que comencemos, por ejemplo, las 9 personas metiendo todas y cada una de las tareas en el Kanban, con las incidencias diarias también, o que comencemos parcialmente, por ejemplo, una muestra de 1 o 2 personas y después vayamos agregando progresivamente? Sí, a ver, en Kanban
el inicio de implementación de lo que es el método Kanban se llama Static, ¿vale? Y uno de los primeros puntos de llegar a ese es entender nuestro flujo de trabajo, ¿vale? Una vez tenemos el flujo de trabajo pintado y plasmado, yo te recomiendo que tiréis todos lo que estáis haciendo en ese momento y lo plasméis. O sea, es una terapia de choque muy fuerte para, a nivel de equipo, de entender y ver que es todo lo que estamos haciendo, todo lo que yo no sé que tú haces y todo lo que tú sabes que yo no hago, y nos sentamos al lado y te escucho hablar o tú me escuchas hablar y vamos, yo te recomiendo que todos lo pongáis en un mismo momento y que lo analicéis. Luego ya lo vais a ir organizando y poco a poco ya lo vais a ir reajustando. Pero yo soy partidario de poner todo de una y que se pueda y que veáis, ¿no? Como terapia de choque todo lo que hay dentro del área. Genial. Vale. Tenemos aquí otra Gracias. persona. Gracias. A ti. Tenemos a otra persona aquí que... Juan, te toca a ti. Hola, Álvaro, bueno, felicitaciones por la Buenas. presentación. Una pregunta, ¿qué opinas tú de lo que se dice que Kanban es mucho más sencillo de implementar en organizaciones que no han tenido experiencia con la agilidad previamente? O sea, organizaciones tradicionales que no han tenido nada del mindset ágil, es mucho menos traumático que hacer una implementación de Scrum y más ampliable en cuanto a sectores de negocios que tradicionalmente como Scrum, que está asociado con el mundo del software y lo poderoso de las métricas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí. Sí que es cierto que Scrum está muy asociado al tema de software, por lo tanto, pues bueno, tiene sus resistencias. Para mí, desde mi punto de vista, puedo estar de acuerdo o no con ese comentario, en el sentido de que pueda ser más difícil implementar un método Kanban si han tenido o no experiencia, y todo va a ser en base a qué tipo de experiencia han tenido. O sea, va a haber gente que ha tenido experiencia muy buena con el tema de Agile, con el mindset Agile, y te va a abrir las puertas y lo va a poner muy sencillo, y va a haber gente que habrá tenido una mala experiencia, que les habrá hecho rígido la metodología, el marco de trabajo, y que por lo tanto van a ser más reticentes, pero bueno, al final es cuestión de confianza. Yo creo que al final, como comentabas tú también, el poder de las métricas al final hace que la gente valore y que lo entienda. Sí, pues mi percepción es que No sé Kanban tiene si... unas métricas muy poderosas. Sí. Perdón, no te he escuchado lo último. Perdón, que Kanban, mi percepción es que las métricas son muy buenas, y para una organización que está asociada a ver indicadores tradicionales, creo que se asocia más y es menos traumático que un reporte basado en una progresión de un proyecto Sí. basado en Scrum. Y luego también, Juan, fíjate que Kanban te propone que empieces con lo que estás haciendo ahora mismo. Entonces, en que aunque a pesar de una organización que haya tenido una mala experiencia con Agile, con Kanban lo que vas a hacer es empezar como lo estamos haciendo. Y los cambios van a ir poco a poco y nacen sobre todo del equipo y de los expertos que están trabajando ahí. Por lo tanto, sobre todo como consultor, si le cedes esa responsabilidad, tú les guías a nivel de metodología o de cómo funciona, y son ellos los que van tomando las decisiones, aunque hayan tenido una mala experiencia a priori, al final esto se suele aceptar y suele entrar bastante bien, sobre todo por la forma de entrar, ¿vale? No es como Scrum, que cambiamos roles, cambiamos responsabilidades y demás, sino que esto es empezamos como estamos ahora y poco a poco vamos a ir haciendo cambios. Entonces, si te toca entrar a una compañía que ha tenido una mala experiencia, si te encaja y hay un proceso y hay un equipo, y ves un mínimo indicio, yo me tiraría más por el método Kanban, porque va a ser menos traumático, ¿no? A priori, para ese cambio. Vale, por aquí, Álvaro, tenemos una pregunta. Carolina quiere hablarnos. Carolina, todo tuyo. Carolina. Pues, pasamos el... ¿Alguien más tiene una pregunta o leo la de Carolina? Juan tenía una pregunta también, ¿no? Tiene la mano ahí levantada un rato. Pues Juan. Si no, yo... Hola, sí. Hola, si quieren puedo hablar ahora. Sí, adelante. Sí. Venga. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Mira, lo que quería consultarte es lo siguiente. Cuando vos tenés un tablero Kanban con diferentes equipos, ¿cómo haces para medir el WIP, la capacidad que tiene cada uno de los equipos y plasmarlo en un mismo tablero? Yo tengo un ejemplo, por ejemplo. Tengo un tablero
con 5 equipos de desarrollo de la misma gerencia, pero hacen diferentes tareas y diferentes proyectos. Vale. Y necesito mostrar todo su trabajo porque al gerente le interesa ver cómo fluye las tareas en un mismo tablero. Y ahí me está costando llegar a un acuerdo con el WIP. Gracias. Entiendo que dentro del mismo tablero cada equipo tiene su propio carril, o está organizado, está diferenciado de Sí. alguna forma, o entra todo de una misma forma. No, son 6 carriles, pues son 6 equipos. Y el Vale. mismo proceso. Vale. Y a nivel de WIP, tú planteas un WIP para todos los equipos. Eso es lo que no sé cómo plantearlo. Yo actualmente estoy haciendo estoy llegando a un acuerdo con los equipos, comenzamos por 3 tareas diarias y en algunos se pasan, porque obviamente la contextura de los equipos son distintos por la naturaleza del trabajo. Y bueno, pasamos de 3 como base y ahora estamos en 4, pero algunos se pasan. No sé cómo plasmarlo en un tablero. O sea, yo, a falta de más información, ¿no? Con lo que me comentas, yo lo que a priori me vendría o me pide el cuerpo sería primero establecer un WIP para cada uno de los equipos, porque si comentas que son de naturalezas distintas, puede tener sentido, y que te hagas valer de la ley de Little. Al final, que es ensayo y error y que midas a partir de qué punto o sea, todo flujo, todo sistema tiene un límite, ¿no? Igual que una máquina, igual que una persona tiene un límite o que un coche tiene un límite de velocidad. Entonces, captura las métricas, utiliza la ley de Little y a través de... No quiero entrar mucho en ella porque podríamos estar hablando también sobre eso, pero que imagino que la sabrás, si no, búscala y utiliza esa fórmula y ve capturando a medida que vas variando el WIP para ver dónde está tu máxima eficiencia o tu ritmo más sostenible dentro de cada uno de los equipos. Pero vamos, yo me iría a cada uno de los equipos, establecería un WIP. No sé, si no has empezado, empezaría a probar quizá 3 por persona o 2 por persona, pues dependiendo del número de personas que es en el equipo, y a partir de ahí empezaría a coger métricas y a traducirlas o a utilizar la ley de Little para ver cuál es nuestra tasa de entrega y cuál es tu ritmo más sostenible. Bueno, muchísimas gracias. A ti. Aquí hay una más, Álvaro, tienes muchas preguntas. Santi de la Águila. Sí. ¿Me oís? Sí, perfecto. Sí, perfectamente. Sí. Bueno, Álvaro, mira, nosotros estamos utilizando panel Kanban para gestión de proyectos. Estamos utilizando Planner. Sí. Pero tenemos un problema. Vale. Yo tengo 6-7 proyectos, utilizo 6 o 7 planners y además utilizo otro planner para esas tareas del día a día. Pero claro, no puedo consolidarlo porque cuando consolido eso es... No tienes carriles. Claro, necesito pantallas de 65 pulgadas o algo así. Sí. Entonces, ¿cómo puedo gestionar proyectos, tareas del día a día un poco así con el sistema este? Sí, me viene genial que hagas esta pregunta porque me ha pasado lo mismo con el ejemplo que ponía antes. Yo tenía 2 carriles y únicamente eran 2, no eran tantos como puedas tener tú. Y Planner, también trabajamos en Planner y no me lo permitía, entonces me fui a Miro, que es cierto que no captura directamente las métricas y las teníamos que picar a mano cada vez que pasábamos de un estado a otro, pero Miro sí que te permite meter diferentes carriles. Quizá puede ser interesante para lo que es la parte más de ejecución, irte a algo más pues no sé si a un Miro o una cosa así, y luego a lo mejor a nivel de portfolio, a nivel más a alto nivel, pues trabajar sobre un planner que es un poco más limpio que Miro realmente. Pero Miro sí que te permite esa funcionalidad y no sé si tienes la opción de trabajar en Jira. Imagino que si estás en Planner no es porque no tienes esa opción, pero Miro a priori hasta 3 pantallas es gratuita y quizá para probar si te puede funcionar creo que puede ser un buen punto de partida. De acuerdo. Vale, gracias. Gracias. A ti. ¿Qué más? ¿Alguna más? ¿Más preguntas? Una preguntita rápida mía. Última. Usando ahora... Hola, soy José. ¿Estás usando ahora Miro para
para montar el board, entre comillas. Y antes has comentado que para sacar tus métricas un poco las has tenido que hacer a mano. Por ejemplo, el CFD, ¿cómo lo estás sacando? Vale. En cada una tarjeta, como comentaba, capturamos la métrica cuando pasa de un estado a otro, ¿vale? Hacemos dos tipos de captura. Una diaria, todos los días a primera hora de la mañana, en el que hemos generado un formulario, ese formulario vuelca en una Excel y esa Excel lo exploto en un Power BI, que es lo que habéis visto, ¿vale? El CFD es de Power BI. Eso por un lado a nivel de captura del tablero, ¿vale? Que es el CFD, y luego por otro lado a nivel de métricas, de lead time, cycle time y demás, cuando la tarjeta llega al estado de cerrado, la cogemos y en el formulario hay otro ámbito que metemos todas las fechas, es decir, identificación de la tarjeta, fecha de solicitud, fecha de inicio, tal, todas las fechas que hagan falta, ha habido bloqueo sí o no, ha habido dependencias sí o no, y entonces lo damos por OK. Lo mismo, vuelca en una Excel y esa Excel la explotamos en Power BI. Vale, ok. O sea que es un proceso bastante manual, entre comillas. Bueno, ahí al final también dependerá del conocimiento tecnológico que tenga cada uno. Yo vengo del área de recursos humanos en su día. No, que no pasa nada, solo era entenderlo. Sí, no, pero que seguramente si hay alguien más técnico o que controla algo más esto, seguramente te lo puede hacer mucho más sencillo de lo que te lo he dicho yo, seguramente. Vale. Vale, vamos a hacer la última y cerramos, o lo cerramos ahora. ¿Hay alguna cortita para ir finalizando? Yo tengo una. Ay, tenía que ser. Venga. Álvaro, a la hora de poner en marcha el método, ¿qué es la mayor dificultad que tú te encuentras? La mayor dificultad, quizá te diría, al final cuando trabajas en una organización, sobre todo, me voy a venir a este ejemplo que os ponía de este área, recibes mucha demanda de muchas áreas y de muchas personas distintas, ¿no? Y al final cada uno mira por sí mismo, por su área o por su trabajo y para ellos es lo urgente. Para mí lo complicado es gestionar que tengan una vista a nivel de organización y ya no solo una vista a nivel personal o de área, ¿vale? Porque para lo que el área comercial puede ser súper urgente, para el área de clientes nada y viceversa. Entonces, al final ahí en esas demandas tú tienes que hacer una priorización porque no puede entrar todo de golpe a tu flujo de trabajo. Entonces, gestionar esas demandas y de que todos los demandantes entiendan de por qué es prioritario o no, pero ya no solo para ellos, sino a nivel organizativo, a nivel de conseguir los objetivos de organización, no solo suyos, es complicado, ¿no? Porque si donde yo antes pedía esto, lo pedía como urgente y como nos llevamos bien me lo haces, hoy no va a ser así. Hoy va a ser que lo vamos a priorizar y vamos a entender qué es más prioritario a nivel organizativo y a nivel de valor, no únicamente de tu área o de la relación que podamos tener, ¿no? Y cambiar ese... por eso comentaba, ojo a la gestión del cambio, ¿vale? Para mí es creo que lo más importante de controlar. Vale. Bueno, vale, muchas gracias a todos. Vamos a ir cerrando, así somos puntuales también en el cierre, que todos empezamos a tener niños revoloteando por las casas. Queríamos agradecer muchísimo a todos por seguir estando con nosotros. Contaros que mañana tenemos una fantástica talk que va a dar nuestra compañera Verónica, que nos está escuchando, que va a hablar de onboarding Agile. Así que os esperamos mañana también. Y dejo que, como siempre, cierre Álvaro todo esto, que es el protagonista de hoy. Y muchas gracias, Álvaro, por pasar la tarde con nosotros. De verdad, un placer hacerlo. Te toca a ti terminar. Bueno, venga, pues nada, muchísimas gracias a Viltayá y la Rosa y Yani. La verdad es que es un placer. Esperemos que os hagamos un poco más amenas las tardes. Un placer compartir este ratito con vosotros. Podéis buscarme por LinkedIn con total libertad si hay algún tema que queréis que comentemos. A los que nos gustan estos temas, pues al final podemos estar hablando prácticamente todo el día de ello, menos el fin de semana. Y nada, que muchas gracias, que espero que os haya ayudado, que os llevéis un poquito de lo que pueda ser Kanban, de los que no lo conocían, pues que os haya ayudado a entender esas primeras pinceladas, de los que lo entendíais, pues que os haya aportado un poquito más, un pasito más allá de lo que entendíais hasta ahora. Y bueno, pues que me busquéis por LinkedIn aquellos que quieran comentar cualquier cosa, si queréis los enlaces a algunos libros. Y nada, que muchísimas gracias, que espero que nos veamos pronto.